Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Puede tomar lugar, puede tomar su lugar. Gracias. Ah, Tenemos una enseñanza. Estamos tratando de tener hemos platicado casi los últimos 2 meses sobre el concepto de santidad. Esta serie, déjenme usar la palabra serie, de santidad práctica, nos lleva a platicar el día de hoy con una enseñanza muy interesante en Romanos 6, del 11 al 14. Saludamos y bendecimos a los que nos siguen en redes sociales. Estamos a través de Facebook, a través de YouTube principalmente, aunque de repente ponemos algunas cosas en Instagram y hasta en TikTok. Ahora vamos a poner a uno de nuestros hermanos acá una danza con música, pues de alabanza, y que esté danzando para que sea todos nosotros danzando, con música de alabanza, para que sea un short de TikTok o algo por el estilo, para que vean que aquí nos gozamos en Dios, ¿verdad? Los bendecimos, los saludamos. Somos la Iglesia Cristiana El Alfarero. Estamos en San Martín de las Flores de Arriba, en la calle Porfirio Díaz 43A, en las instalaciones de la Iglesia Nueva Vida. Pero bueno, somos El Alfarero Tlaquepaque. Dios les bendiga. Espero que el día de hoy tengan una palabra muy hermosa de parte de Dios para ustedes. Voy a tratar de ser breve. La verdad es que empecé a hacer como un recortadero. Me salió una súper enseñanza gigantesca. Estaba tratando de condensarla porque si no me voy y me voy y me voy. Y bueno, no tenemos como 3 horas para eso, ¿verdad? De por sí es complicado con el calorcito. Y luego sin luz. Bien, comenzamos. Romanos 6, versículo 11 al 14. Muertos al pecado, vivos para Dios. Dice así la palabra de Dios: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a hablar de un concepto de mortificación. No el concepto clásico que tenemos de, híjole, se fue la luz, estoy mortificado, híjole, se cierra la quincena y tengo muchas cosas que pagar. No es ese tipo de mortificación, sino como nosotros, a nosotros mismos, nos declaramos muertos al pecado. Y veamos una pequeña cuestión. Todos conocen lo que sucedió en Estados Unidos en los 1800, pasados 1850, lo que llamábamos la guerra civil. ¿Se acuerdan? La guerra civil, más o menos por ahí, por 1863, se queda prácticamente terminada. El presidente Abraham Lincoln en ese año firma una cosa que se llama Proclamación de Emancipación. Ando buscando un mosquito, tiene hambre, yo creo. Proclamación de Emancipación, que básicamente lo que hace es declarar a millones de personas que estaban en las granjas, que estaban en las haciendas, que eran esclavos, los declara como libres. Plantaciones del sur principalmente. Por esa razón, los estados confederados, los estados del sur, pelean contra los estados del norte. Algunos le llamaron yanquis, de ahí salió el concepto yanqui. Y Estados Unidos tiene una parte polarizada arriba en el norte, donde no quieren la esclavitud, y se pelean con los del sur y se hace todo un merequetengue, y afortunadamente ganaron los del norte y la esclavitud es abolida por Abraham Lincoln como presidente en ese momento. Técnicamente hablando, ese día algo cambió en la legalidad. Los esclavos ya se pertenecían a sí mismos. Los esclavos ya no eran propiedad de sus amos. La esclavitud había sido eliminada.
El sistema que oficialmente los oprimía, oficialmente había quedado quebrantado. Sin embargo, ustedes ven hay una película muy padre por ahí que se ganó un Oscar hace varios años, yo creo que unos 10, 12 años, que se llama 12 años esclavo. O sea, ahí esa película ganó varios Oscars y fue digamos, una actuación muy padre de su protagonista. Y eso nos retrata justamente un punto importante. Aunque la ley ya había dicho, eres libre, aunque ya estaba promulgada esa emancipación, aunque ya había una ley que no permitía la esclavitud, pasaron, dicen algunos, al menos 20 años en que los esclavos siguieron actuando como esclavos. No sé si le recuerda al pueblo de Israel durante el desierto. Ya no son esclavos, ya han sido liberados por medio de Dios a través de Moisés. Pero van caminando en el desierto. ¡Oh, cómo extrañamos los ajos! ¿Cómo extrañamos ¿cómo se llama? Las gorditas rellenas de chicharrón prensado, ¿verdad? O sea, trayéndolo a ese lado. ¿Cómo extrañamos las cosas, las cebollas, los puerros, todas las cosas que podíamos consumir allá? No, que ahora estamos comiendo puro maná. Y bueno, al final de cuentas, el pueblo todavía tardó muchos años en acostumbrarse a ya no ser esclavos, porque estuvieron 440 años en la esclavitud y obviamente en una semana o en 3 semanas que iba a durar el paso de Egipto a Canaán, 3, 4 semanas quizás, no iban a quitarse su mentalidad de esclavos. Entonces Dios los hace vagar 40 años en el desierto hasta que toda la generación, literalmente, excepto 2, ¿verdad? Toda la generación que había pensado, tenía mentalidad de esclavo, quedaron en el desierto, fallecieron. Y quedó solamente la nueva generación que podía entrar ya a la libertad. Entonces, técnicamente hablando, regresamos a la proclamación de abolición de la esclavitud. La proclamación fue real, pero la gente no sabía que eran libres. No sabía cómo vivir como personas libres, porque de alguna forma tenían todo a la mano, ¿verdad? Igual que los israelitas. ¿Qué pasa entonces con nosotros, hermanos? En la cruz, ¿qué hizo Cristo? Quebró el dominio del pecado. Cristo derrotó al antiguo tirano llamado pecado. Cristo proclamó libertad a los cautivos. Pero muchos creyentes se convierten y todavía siguen viviendo como si el pecado fuera su amo. Y a veces decimos, no, el creyente que se acaba de convertir. Pero conocemos personas con supuestamente 15, 20 años de cristianos y siguen teniendo la misma mentalidad de esclavos del pecado. ¿Seguimos siendo esclavos? Sí, pero somos esclavos por amor, por aquel que se entregó a nosotros. Cambiamos la esclavitud del pecado, una esclavitud involuntaria, por una esclavitud por amor que es voluntaria, porque ahora mi amo es Cristo. Mi dueño es Cristo. Cristo es mi Señor. Eso significa que yo soy su siervo y siervo es sinónimo de esclavo. En este caso, por amor. El pecado ya no tiene derecho sobre nosotros. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ninguna autoridad, ni legítima ni ilegítima. Porque todavía va a intentar mandar el pecado. Todavía nos intenta intimidar. Todavía nos quiere gobernar. Y el apóstol Pablo en Romanos 6 dice, no vivan como esclavos de un amo que ya ha sido derrotado. Ustedes ya fueron liberados, pero ahora deben aprender a vivir como personas libres. ¿Libres de qué? De la impiedad o de la iniquidad o de el pecado. Posteriormente predicamos un poquito si hay alguna diferencia entre
iniquidad, impiedad y pecado. Hay pequeñas, sutiles diferencias, pero al final de cuentas, seamos honestos, el resultado es el mismo. Entonces, ustedes, hermanos, ya no son esclavos del pecado. Por lo tanto, no debemos tolerarlo, no debemos obedecerlo y no debemos permitir que vuelva a ocupar el trono de nuestra vida, porque en Cristo el pecado que nos asediaba ha sido derrotado, ha sido destronado. Básicamente, morir al pecado significa que nosotros le vamos a combatir de tal forma que su influencia en nosotros tiene que morir. A eso le vamos a llamar mortificar el pecado. Lo que el pecado nos hacía hacer tiene que morir. Lo que el pecado nos obligaba a pensar tiene que morir. Lo que el pecado nos sugería que sentir tiene que morir. Y para eso vamos a ver 4 verdades fundamentales el día de hoy. No es una receta. La Biblia nos habla, en este caso, este pasaje que hemos leído nos habla de 4 verdades fundamentales. La primera, recuerda quién eres. La segunda, rechaza su reinado. ¿De quién? Del pecado. La tercera, entrega todo tu ser. Es una consagración real. Y la cuarta, aprendamos a confiar en la gracia. Esos 4 detalles que nos habla, esas 4 enseñanzas, esas 4 verdades que vienen de aquí específicamente de Romanos 6, nos hablan de cómo podemos mortificar al pecado, cómo podemos morir al pecado, ser muertos al pecado, pero eso evidentemente nos va a vivificar en Cristo Jesús. Bien, entonces, veamos la primera verdad. Para morir al pecado debemos recordar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Veamos qué dice la Biblia. En el versículo 11 de Romanos 6 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos considerar? Entonces, ¿quién eres en Cristo? Bueno, vamos a analizar la palabra consideraos. No habla de imagina que eres libre. No. No habla de piensa positivo de que eres libre. No habla de declara que eres libre. Básicamente lo que nos dice aquí es que debe haber una convicción espiritual. Esa declaración que la Biblia hace de que somos libres, nosotros debemos estar convencidos espiritualmente. No significa que fijamos algo que no sea cierto. Significa que contemos como verdadero lo que Dios ya declaró en Cristo. No es mi declaración la que me hace libre, es la declaración de Dios en Cristo la que me hace libre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Reconozcamos esa realidad. También pensemos conforme a esa verdad. Por otro lado, adoptemos la identidad de hijos de Dios y vivamos con esa posición espiritual. Entonces, el creyente ha muerto al pecado, ¿cierto? No ha desaparecido de nuestra experiencia, no ha desaparecido de nuestra vida, pero su dominio está roto. Nosotros pecábamos como esclavos y no podíamos dejar de pecar. El que era mitómano decía mentiras sobre mentiras sobre mentiras y de repente se hacía una bola de nieve gigantesca de mentiras que nos llevaba ¿a qué? A más mentiras y estar atrapados en el pecado llamado mentira. Entonces, ahora nosotros ya, pecamos, pero ese pecado contradice nuestra nueva naturaleza. Y dice la Biblia, es como tropezar. Es no practico el pecado. Sigo pecando de vez en cuando, de vez en diario, ahora diríamos, pero ya no soy practicante del pecado. En ese sentido yo lo pongo de esta forma. Alguien juega, los domingos no pueden, ¿verdad? Pero alguien jugó alguna vez fútbol en las ligas
las ligas infantiles o las ligas llaneras. Sí, llegábamos a jugar, ¿verdad? Y llegábamos a jugar ¿cuánto tiempo? Porque, siendo honestos, no eran tiempos de 45 minutos. En las ligas infantiles, como tan pequeños, eran de 25 minutos cada tiempo. Y ya en las ligas de los grandes, que ya estábamos bofeados, tampoco aguantamos 45 minutos. Entonces ponían de 25 a 30 minutos por tiempo. Esto es 1 hora más el descanso. Terminábamos, ganáramos o perdiéramos cuando estábamos en el mundo, era celebrar la derrota o celebrar la victoria con unas bien frías, unas cocas o unas fantas bien frías, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el punto es una pregunta tonta. El hecho de practicar ese deporte, vamos a ponerle 1 hora y media durante un domingo a la semana, ¿nos hace futbolistas? No. Es algo que hacemos esporádicamente. Cascareábamos tal vez, pero ¿qué hace un futbolista profesional? Se entrena para el fútbol. Todos los días, excepto uno, están corriendo, están haciendo ejercicio, están en gimnasio, hacen entrenamientos, pelotean, corren usando conos, usan algunos como tipo de escaleritas como para hacer ejercicios, hacen ejercicios de desplazamiento, ejercicios de fuerza, ejercicios de velocidad, etcétera, etcétera. Están entrenándose para practicar el fútbol. ¿Ustedes han visto personas que hacen eso? Que se entrenan para pecar. Yo creo que sí, nos ha tocado ver a nuestro vecino sicario. Por eso tenemos campos de adoctrinamiento y por eso aquí en Jalisco se han descubierto campos en donde la gente la llevan a entrenar, a hacer ejercicios de carácter casi militar para poder ser parte de un grupo que va a tomar las armas y va a hacer alguna cosa de ese tipo. Y obviamente están entrenándose para pecar. Pero hay una serie de cuestiones en las cuales nosotros no nos fijamos que alguien se está entrenando para pecar. Aparentemente nadie se entrena para decir una mentira. Pero una persona en su interior, antes de decir la mentira, empieza a jugar un juego de ajedrez. Oye, si digo esta mentira, luego, si me dicen esta otra cosa, ¿cómo la cubro? ¿Cómo la tapo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo continúo? Y empiezo a idear en la mente una mentira relativamente pequeña, cómo sostenerla para que no se me caiga el teatro encima. Y eso, si se dan cuenta, es un ejercicio. Es una especie de entrenamiento para pecar. El creyente está vivo para con Dios. No solamente hemos muerto para algo, sino somos vivificados para alguien. Y ese alguien es Dios Todopoderoso. Entonces, la vida cristiana presenta un no y un sí. No al pecado, no a la mentira, no a la falsedad, no a la tranza, no a levantar falso testimonio, no a desear las cosas de mi prójimo, no al asesinato, no a llamarle fatuo a uno de mis hermanos, sí a obedecer a Dios. Cada que digo un no a algo, tengo que decir un sí a Dios, porque no me puedo quedar en medio. Si le digo que no a la tranza y le digo que, y le digo a Dios, pues tal vez, bueno, pues algo está mal. Todavía no tengo una convicción. Estoy viviendo aparentemente como muerto al pecado, pero no estoy viviendo como vivo para Dios. Y eso es importante, que seamos capaces de decirle no al pecado,
pero decirle sí a Dios. Porque cada cosa negativa que viene en la vida de no hagas esto, viene hacia otra cuestión, decirle sí a Dios. Ejemplo, no, el segundo mandamiento, ¿cuál es el segundo mandamiento? Nos enseñaron, no usarás el nombre de Dios en vano en la iglesia de allá enfrente. Pero si leemos la Biblia, el segundo mandamiento nos dice, no os harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás en adoración, diagonal veneración a esa imagen. Ese es el no, no a las imágenes. ¿Puedo tener una foto de mi mamá? Sí, pero no le voy a poner una veladora porque ya la estaré yo venerando. Y la veneración, si bien se ha establecido en algún concilio de la Iglesia Católica que la veneración no es igual que adoración, es una adoración light. Y esa adoración light le quita a Dios adoración. Entonces, no imágenes, sí adoro a un Dios invisible, a un Dios todopoderoso, un Dios que me ama, y yo le digo sí a Dios. No a las imágenes, sí a Dios. No a la mentira, sí a Dios. Porque a Dios dice, andarás en la verdad. Porque ¿quién es el padre de mentira? Es Satanás. Digo, no a la mentira, es decirle no a Satanás. Pero tengo que aprender a decir verdad. En amor y para Dios. Pues el creyente está vivo para Dios. Dice también la Biblia que el creyente está en una identidad nueva. Su identidad se llama Cristo Jesús. Punto. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? El que está en Cristo, nueva criatura es. Me encanta esa cuestión porque siempre decimos las cosas viejas, y aparte nosotros le ponemos un subtítulo por ahí abajo, las cosas viejas malas pasaron, pero las cosas viejas buenas no han pasado. He de quitar las cosas viejas malas, pero continuar haciendo las cosas viejas buenas. Eso es un punto importante porque siempre nos polarizamos a lo malo de mi vida ya pasó. Oye, pero imagínate, el apóstol Pablo decía algo muy importante. Todo lo que tenía yo antes, para mí es basura. ¿Qué podemos decir? Que Pablo era doctor en teología del Antiguo Testamento. Eso es basura. Que Pablo se declara fariseo de fariseos. Para Pablo eso es como basura. Se pasa a segundo plano, pasa a segundo término. Las cosas viejas pasaron. Eso implica que incluso mi identidad es quién eres. Es que soy ingeniero en esto. Es que soy maestro de aquello. Es que soy profesor de esto. Es que soy maestro albañil titulado. Es que soy maestro en ciencias. Es que soy doctor en aquello otro. Eso es importante desde el punto de vista de mi vieja vida. Pero ahora más importante es Cristo. Si alguien el día de mañana en el trabajo te dice, vamos a traernos un proveedor que nos va a traer sillas, ¿sale? ¿Y cuánto cuesta cada silla? Tal vez unos 600 pesos ahorita. Pero vamos a declarar con el proveedor y vamos a poner de acuerdo para decir que cada silla cuesta 5,000 pesos. La metemos a presupuesto. Lo que le vamos a pagar a el proveedor su cantidad, la cantidad específica, pero nos va a facturar, ¿no? ¿Qué nos va a facturar? A 5,000 pesos la silla. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a pagar el IVA para que él no tenga problemas y lo que nos quede nos lo repartimos. Si yo me presto a eso, no muerto a mi viejo hombre. No estoy teniendo mi identidad en Cristo. Por eso entonces, hermanos, la segunda verdad, para morir al pecado debemos rechazar el pecado
el reino del pecado con decisión. El versículo 12 de Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dice no habite, porque sí habita. El mismo apóstol Pablo, el superungido, el apóstol superungido a las naciones, él mismo declaraba, miserable de mí. Pero chequen lo que decía, miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer, eso no puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Hasta cuándo habitaré en este cuerpo de pecado? No se trata de decir, pues ya por más que le hago, por más que lucho, por más que sigo pecando, pues mejor le sigo. No, no, no. No es una licencia para pecar. Él dice, miserable de mí porque yo ya no puedo dejar de pecar. ¿Hasta cuándo esto que está aquí habitando me va a generar un pecado? Mis ojos, mis brazos, mis pensamientos. Todo eso de alguna forma en la carne nos lleva a un concepto llamado concupiscencia. Nuestra tendencia natural a pecar. Sin embargo, el apóstol Pablo también nos dice, en esta parte importante, que no reine. Una cosa es que habite en algún rincón, lo tengo relegado, y se quiera rebelar y se quiera salir, pero no va a reinar. ¿Por qué razón? Porque cuando reina es porque me dedico exclusiva y específicamente a pecar. Cuando hay un pecado de infidelidad, no es, ay, pastor, es que me tropecé y caí en pecado. No, fue un acto de premeditación, alevosía y ventaja. Una preparación previa, una planeación y una ejecución realmente de carácter donde la voluntad, cedí la voluntad a la tentación. Básicamente lo que tenemos que decir es que morir al pecado empieza por nuestra mente. Una mente que ha sido renovada por el Evangelio. El cristiano debe aprender a predicarse a sí mismo, como si me viera un espejo y dijera, ok, amado el antropólogo, el que se la pasaba de antro en antro. Eso ya no me define. Ese viejo amo ya no tiene derecho sobre mí. Yo no pertenezco al pecado, yo pertenezco a Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es nuestra segunda verdad, ¿verdad? Yo no puedo estar trabajando, no puedo reinar, no puedo permitir que reine el pecado. Pablo no dice, condonen un poquito su pecado, su naturaleza pecaminosa. No, no dice, negocien con el pecado. No dice, denle un pequeño espacio por ahí. O sea, réntenle el último cuarto de la última fila. Tolérenlo mientras sea visible. No, dice, no reine. Si el pecado no lo podemos erradicar de nuestro cuerpo, porque habita en nuestros miembros, lo que tenemos que es evitar que él tome el control. ¿Por qué razón? Porque el pecado quiere el trono de tu vida. No pide un rincón, le pide la casa completa. Él quiere reinar completamente. No pide una influencia parcial, pide un dominio de carácter total. El cuerpo mortal sigue siendo nuestro campo de batalla y la principal parte del campo de batalla de nuestro cuerpo mortal empieza por la mente. Y muchas veces empieza por los ojos. ¿Se acuerdan de aquel tipo de diálogo que tiene Eva con la serpiente antigua? Un punto importante es, ¿por qué me tengo que poner a dialogar con el diablo? Cristianos, no se pongan a dialogar con el diablo, ni aún en el concepto de la liberación. Porque de repente hay cristianos o des libritos en donde de guerra espiritual donde te dicen, pues es importante sacarle toda la sopa al chamuco. Es importante decirle quién eres, cuántos somos, cuántos son ustedes, qué es lo que quieren con esta persona. No, el Señor Jesucristo no nos mandó a dialogar con demonios, nos mandó a echarlos
fuera en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre se pondrán a dialogar para sacar la información de cómo está el reino espiritual, de cómo se sienten los demonios, porque la segunda venida de Cristo es inminente, se ven señales. ¿Cómo andan? A ver, ¿cómo se sienten? Eso no nos llamó a hacer, sino a rechazarlos, a sacarlos. Entonces, el pecado, decíamos, quiere de alguna forma vivir en este cuerpo que todavía no está glorificado. Por eso nuestra santidad requiere una vigilancia y una atención de manera constante. Y por lo tanto, cuando nos cachemos en nuestra concupiscencia, tenemos que dejar de obedecer a la concupiscencia. Que básicamente, gracias. El pecado toma deseos legítimos y los pervierte. El descanso puede ser transformado en pereza. Ay, estoy descansando bien rico en domingo, ¿para qué me levanto a la iglesia? Qué flojera, ¿no? Mejor dejo que me atrape Sabanás y me quedo aquí bien a gusto en mi camita, ¿verdad? Levantarme hasta las 12 del día. El pecado transforma la justicia en venganza. Todos tenemos un deseo de justicia, pero a veces queremos ser instrumento de la justicia de Dios, y eso se llama venganza. El pecado a veces toma el amor y lo convierte en idolatría. Bien peligroso que podamos tener a alguien a quien amamos y lo convirtamos en un ídolo. Muy sencillo y muy importante. Morir al pecado es concreto. Es algo que se hace de manera concreta. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser una hermana que lucha con la amargura. Y morir no es justificar su resentimiento con una historia dolorosa. Morir es llevar ese resentimiento a la cruz. Renunciar el derecho que tiene como juez y el derecho a vengarse. Orar por aquella persona que la ha herido. Rechazar pensamientos de autocompasión y pedir a Dios un corazón que perdone. Si no, será la hermana de la eterna quejabanza. Segundo ejemplo, ¿qué pasa con el orgullo? Un hermano lucha con el orgullo. Y morir al orgullo no es maquillarlo con un lenguaje espiritual. ¿No? El orgullo no se va a matar con el cristañol, ¿verdad? Morir es confesar que soy orgulloso. Morir es confesar, descender, servir y callar cuando quiero presumir. Y alegrarme cuando otra persona es honrada. Si no, dice por ahí un predicador, tendríamos espíritu de doña Florinda. Como si fuera un demonio de doña Florinda que era chusma, chusma. Y solamente queremos ver a los demás como inferiores a nosotros. Y el apóstol Pablo nos recuerda que debemos nosotros ver a los demás siempre como superiores a nosotros. Eso es algo complicado. ¿Qué pasa si tengo pereza? Y la peor pereza, la pereza es espiritual. ¿Cuál es esa pereza espiritual? Hay que flojera orar. Hay que flojera estudiar la palabra. Hay que flojera congregarme. Morir no es decir, pues así soy. Morir es disciplinar el alma, levantarse, abrir la Biblia, congregarse, orar aun cuando la carne esté protestando. Eso es importante. De eso se trata justamente la pereza espiritual. Pues el pecado, hermanos, no se administra. El pecado se enfrenta. El pecado no se acaricia. El pecado debe morir. Pecado debe morir. Me suena como una película de acción, ¿verdad? Entonces, vamos tomando ya esas verdades. La primera verdad era, para morir al pecado debo recordar quién soy en Cristo. Segundo, para morir el pecado debo rechazar el reinado del pecado con decisión. Verdad número 3,
Para morir al pecado debo entregar todo. Todo es todo, absolutamente, mi ser a Dios. Versículo 13 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow, interesante concepto. Pablo se está moviendo a un terreno de una consagración práctica y verdadera. No me consagro nada más cuando digo, cuando me quiero sentir santo del Antiguo Testamento. La palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para santidad, para santo, para apartado, era kadosh. Y de repente dices que yo quiero ser kadosh. Kadosh o días me congrego. Kadosh o días leo la Biblia. Kadosh o días me pongo a orar. No. La parte importante aquí es, quiero presentarme en una forma perpetua de disposición adecuada y verdadera. Quiero ofrecerme, entregarme a Dios para que Dios me use. Y en ese sentido la pregunta es, ¿tengo facultades? Claro. ¿Cómo estoy usando mis facultades? ¿Tengo dones? ¿Cómo estoy usando mis dones? Y es algo importante. Primer punto que vamos a tomar de esa tercera verdad. Vamos a desmenuzarla en tres partes. Primero, nunca somos neutrales. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestra lengua, o sirven a la pureza, a la santidad, o sirven al pecado. No hay punto medio. O están del lado de la santidad de Dios, o están del lado del pecado. No hay punto medio. No hay un término medio. O estamos bien crudos o estamos bien cocidos. Aquí no hay punto medio de carne, ¿verdad? En la carne sí agarramos y ponemos un filetote y a veces hay gente que lo toma término medio que para mí está más crudo que nada, o ya hay varios 3/4 bien cocidos, sobrecocido, tostado, ¿verdad? No, aquí es o bien cocido o crudo. ¿Mis ojos están realmente centrándome en santidad o no lo están? ¿Mi lengua está promulgando santidad o no lo está? Y la cuestión interesante es, hermanos, no basta solamente con quitar, básicamente, no basta con quitar como tal, por ejemplo, la actitud de pecado. Tengo que aprender a consagrarme, a ser obediente, a, digamos, a pugnar por ser santo. Básicamente eso es presentarse a Dios. Y el apóstol Pablo dice, como vivos entre los muertos. Eso debe ser una frase más que gloriosa, hermanos. El creyente no es un zombi moral. No puede ir combatiendo el pecado como si fuese un zombi o un cadáver que va caminando, sino como alguien que ha resucitado espiritualmente en Cristo y con Cristo, ¿verdad? Entonces, el punto importante es, no se trata solamente de intentar reformar una vieja vida, sino darnos cuenta de que Cristo nos ha regalado, hemos recibido de Él una vida nueva. Y esa vida, dice el Señor Jesucristo, la debemos vivir en abundancia. ¿De qué son instrumentos tus miembros? Tus ojos, tu lengua, tus manos, tu mente. Los ojos, hermano, del pecado codician y contaminan. En manos de Dios disciernen y buscan la verdad. La lengua, en manos del pecado, destruye y divide. En manos de Dios sana, exhorta y consuela. Las manos, en manos del pecado, sirven al egoísmo.
En manos de Dios sirven al amor y a la justicia. La mente en manos del pecado fabrica orgullo y vanidad. En manos de Dios meditan en la verdad, meditan en sus promesas. ¿En qué lado estamos? ¿Cómo vamos a tomar cada uno de nuestros miembros y lo vamos a poner al servicio de Dios? Cuarta verdad. Para morir al pecado debemos confiar en el poder superior de la gracia. Dice el versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Básicamente el punto es que hay una promesa real. El pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa enseñorearse? Vamos a ponerlo en términos mexicanos. El pecado no nos mangoneará. El pecado no nos mangoneará. El pecado no nos va a hacer caer. El pecado no nos va a mandar a nosotros. Pablo no dice entonces que no te molestará el pecado. No dice que no te tentará. No dice que no te atacará. Dice, no será tu Señor. No será el Señor final. No tendrá la última palabra. No será el rey definitivo de tu vida. Eso es importante, porque el rey definitivo de tu vida se llama Jesús el Cristo. Jesús de Nazaret. Bien, no estamos bajo la ley como pacto de condenación. Ya hemos platicado eso. Debemos confiar porque no estás bajo la ley. La ley, Pablo agarra toda una parte importantísima en Romanos de cuál es el motivo y para qué sirve la ley. El israelita de la antigüedad pensaba que la ley era para ganarse el cielo. Pero la ley fue hecha para que ninguno de nosotros seamos capaces de cumplirla. Y el apóstol Pablo, más tarde en Romanos, también nos dice que nadie puede cumplir con la ley. Y dice, voy a ponerlo en términos actuales, cuando estamos en la escuela, cuando fuimos alguna vez a la escuela y nos hicieron un examen, imaginen un examen de 10 preguntas. Por alguna razón, muchos de los exámenes son de 10 preguntas. A los maestros a veces nos gusta usar 10 preguntas. No sé si sea coincidencia o sea diosidencia, ¿verdad? Pero 10 preguntas. Si tú agarras las 10 preguntas y fallaste en una, tienes 90 de calificación. Punto. Ya la armé, tengo buena calificación. Pero este examen de moral, este examen de santidad, este examen de obediencia a Dios, dice, de las 10 preguntas, de los 10 mandamientos, si fallaste uno, eres culpable de toda la ley. O sea, es o complementa las 10 o simple y sencillamente repruebas. La ley fue diseñada para eso, para que reprobáramos la ley. El apóstol Pablo nos habla de una manera preciosa cuando dice, es que yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley. Una vez que conozco la ley, me doy cuenta de que soy pecador. Para eso sirve la ley, para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Pero y la ley evidentemente tiene una cuestión importante que es encuadrarte en una condenación. El que no cumple la ley es condenado por Dios. ¿Y quién cumple la ley? Ninguno. Solamente un solo hombre en toda la historia de la humanidad ha cumplido la ley a cabalidad. Por eso vino a cumplirla y para derogar la ley ceremonial. Se llamó Jesús de Nazaret. Como hombre no pecó, como hombre jamás fue condenado por la ley. Entonces es una parte importante. La ley solamente sirve para señalar el pecado. La ley sirve para denunciar el pecado. La ley puede cerrar nuestra boca, pero la ley no puede darnos una vida nueva. Y entonces más tarde Pablo ya nos habla de algo muy importante. Si no se puede la ley, ¿qué necesitamos? Y él dice la gracia.
La gracia no condena, perdona. Y no solo perdona, transforma. La gracia no condena, absuelve. Y no solo absuelve, también nos entrena. La gracia no solo nos libra de la culpa, sino también nos libra del dominio del pecado. Así que ya no estamos bajo la ley. Evidentemente hay cosas importantes que vienen en los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo la ley, entonces ya puedo violar la ley a gusto. Por supuesto que no. Diría Pablo, ahí donde el pecado abunda, ¿sobreabundará la gracia? No es una licencia para pecar. Hay una doctrina que sí habla específicamente de que si el pecado abunda y la gracia sobreabunda, pues pequemos, total, siempre seremos perdonados, ¿verdad? Por la gracia. Pero ahí el apóstol Pablo dice, cuidadito, cuidadito, porque estaríamos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, la gracia específicamente no nos vuelve blandos. Pablo nos enseña lo contrario, es el ambiente donde el pecado pierde dominio. Porque la gracia, hermanos, va a humillar a nuestro orgullo. Literalmente va a derretir nuestro corazón. Va a fortalecer la obediencia. Nos va a mover al agradecimiento y nos va a despertar un amor por la santidad de Dios. Es importante que recordemos entonces estas cuatro vamos a repasarlas nuevamente, esas 4 verdades para cerrar un poquito. Para morir al pecado necesitamos recordar quién eres en Cristo. Para morir al pecado debemos rechazar el reinado del pecado con decisión. Para morir al pecado debemos entregar todo nuestro ser a Dios. Y para morir al pecado debemos confiar que la gracia es superior a la ley. Entonces, tal vez hoy te puedas preguntar, te puedas repetir a ti mismo, dices, te vas al espejo y dices, mí mismo, has fallado demasiadas veces. ¿Alguien lo ha hecho? Creo que es muy frecuente el hecho de que de repente nos vamos al espejo y volví a hacer esto, volví a cometer este error, volví a regarla. He fallado demasiadas veces. Pero el texto no dice que seamos perfectos, sino que no seamos dominados por el pecado. Que recordemos que la gracia es la que debe de alguna forma dominarnos. Porque mientras el dominio de la hermosa gracia de Dios esté sobre nosotros, nosotros no seremos dominados por el pecado. La esperanza no está en cuántas veces hemos tropezado, hermano. La esperanza está en qué reino vives. Si tú estás en Cristo, la gracia de Dios no te dejará cómodo con el pecado, pero tampoco te abandonará en la pelea, porque cada día hay que entrenarse para luchar contra el pecado. Cada día hay que entrenarse para hacerlo a un lado. ¿Qué dice Efesios 6 más adelante? Bueno, ese es Romanos, ¿verdad? Dice Efesios 6, nos habla de una armadura. Nos habla de un yelmo de la salvación, del apresto del evangelio, el calzado del evangelio de la paz. Nos habla del cinturón de justicia, el cinturón de justicia, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Ajá. Y a ver, rebobino a medio con Efesios 6 para leerlo. Pero si no me recuerdo, es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación y el escudo de algo, no me acuerdo qué es el escudo. Más aparte de eso, el escudo de la fe, y esas son las 5 armas que tenemos como defensa. Tenemos un arma que es ofensiva, que es para atacar. Se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alguien ha dicho que la oración también es un arma,
Pero en el contexto específico de Efesios hay un por tanto que debería de estar en nuestras Biblias. Dice, póngase toda la espada, y dice al final, la palabra de la espada del Espíritu es la palabra de Dios por medio de la oración de intercesión por los santos. La oración de intercesión unos a otros. Y eso es importante porque si quiero luchar contra el pecado, ¿qué tengo que hacer? Ponerme toda la armadura del Espíritu. Y al ponerme yo la armadura del Espíritu, ¿cómo me la pongo? No es como que agarre como los caballeros del zodiaco que tiene una caja que jala una cuestión y se pone la armadura automáticamente. Eso le jalaron un hilito en la caja, para nosotros es oración de intercesión. Cuando intercedemos los unos por los otros, nos estamos poniendo toda la armadura de Dios. Y ahí Dios nos da un poder, un dynamis, que significa que podemos agarrar ese poder como dinamita para acabar, para dinamitar las obras del enemigo. La misma gracia, hermanos, que perdona al creyente es la gracia que nos entrena entonces. Ya que estamos en esto, debemos recordar que la iglesia del Señor, es como conclusión prácticamente, no nos lleva a convivir pacíficamente con el pecado, no es tolerarlo, nos lleva a una guerra santa, nos lleva a una seriedad profunda, nos llama a dejar de jugar con lo que clavó a Cristo en la cruz. Porque mientras sigamos jugando, nos acercamos peligrosamente al pisotear su sangre, como dice el apóstol Pablo. El pecado destruye, el pecado endurece, el pecado engaña, el pecado nos roba el gozo, el pecado enfría nuestra alma, el pecado mancha nuestro testimonio, el pecado ofende a Dios. Por eso no debemos de tratarlo como algo liviano. Nuestra palabra dice, considérate muerto al pecado, no dejes que reine, no presentes tus miembros a la iniquidad, sométete a Dios, cree que el pecado no se va a enseñorear de ti, no hagas tregua con lo que Dios manda matar, que es el pecado, no abraces lo que Cristo vino a destruir, no excuses lo que el Espíritu Santo quiere hacer morir. Hoy necesitamos arrepentirnos con seriedad. Hoy es el día para que volvamos a Dios con sinceridad. Hoy es el día para renunciar a nuestro pecado oculto, a ese que no queremos confesar, ese que nos da pena, que nos da vergüenza que alguien pudiera saber en qué ando metido. Entonces, básicamente el punto, hoy es el día para tomar la gracia de Dios, no como permiso para pecar, sino como poder para obedecer. Y cuando salgamos de las puertas de esta iglesia, salgamos con una convicción. En Cristo ya no somos esclavos del pecado. En Cristo vivimos para Dios. Y por la gracia de Dios pelearemos hasta el fin sin descanso. Hermano, hermana, si hay un pecado oculto en nuestras vidas, hay que confesarlo a Dios. Si hay áreas rendidas a la carne, hay que quitárselas a la carne y rendírselas a Dios. Si ha estado luchando con desánimo, toque las puertas de la gracia. Pablo nos dijo de una manera preciosa y hasta poética, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Gracias a que hicimos esa confesión de fe de que Jesús es mi Señor y que Jesús es mi Salvador, ahora puedo acercarme directamente hasta el trono de Dios. Antes eso era penadísimo. Antes el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación
una vez al año, y si llevaba algún tipo de pecado en su cuerpo, él entraba al lugar santísimo y caía fulminado. Y la gente se daba cuenta porque o no se movía o porque hacía ruidito las campanillas que tenían en el manto. Pero como iba atado con una cuerda en la cintura, jalaba la cuerda y si el tipo no se levantaba, pues ya lo jalaban para sacar el cadáver de aquel que se atrevió a entrar a la presencia de Dios en pecado. Si hemos estado jugando con el pecado, es tiempo de arrepentirnos. Si Cristo ya te ha dado la vida, te ha dado la victoria. Y tenemos que vivir como alguien que ha resucitado de entre los muertos. Hermanos, nuestro llamado final es: no permitamos que reine lo que Cristo ya destronó. Esa es la victoria. Hay unos que dicen, el Señor Jesús me permite vivir de victoria en victoria. Algunos dicen, no me gusta la victoria, mejor vamos de corona en corona o de Budweiser en Budweiser. No, la victoria es que Cristo ya destronó al pecado en la cruz, por lo tanto tengo victoria porque ya el pecado ya no reina ni cerca. Me gustaría que se pusieran sobre sus pies. Hoy no vamos a cerrar con la alabanza por los problemas de audio que tenemos, pero vamos a cerrar con una oración. Les pido de favor que cierren sus ojos, incluso los que están en casita, los que están viéndonos desde algún lugar de México o incluso de algún otro país, no sé hasta dónde nos veamos, no sé hasta dónde llegue esta transmisión, pero vamos a orar. Señor, perdóname por tratar livianamente lo que tú llamas pecado. Perdóname por tolerar lo que debo hacer morir. Dame una mente renovada para considerarme muerto al pecado y vivo para ti en Cristo Jesús. Ayúdame a no presentar mi cuerpo a la iniquidad, sino a la justicia, y hazme descansar y pelear bajo el poder de tu gracia. Que esta iglesia, que mi vida, tampoco el pecado encuentre comodidad, sino encuentre resistencia. Y que Cristo sea exaltado en una vida santa en mi casa, en mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cerramos la transmisión. Les damos muchas gracias a los que nos han seguido en esta transmisión. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Que Dios bendiga sus vidas. Y recuerden, somos comunidad o iglesia cristiana El Alfarero en Tlaquepaque, Jalisco. Y sus peticiones de oración las estamos tomando a través del 33 44 70 15 81. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.